Lo primero que ves al iniciar el juego es esto. Nos encontramos en el interior del faro. No tengo idea de qué hacer, pero había una puerta enfrente de mí, así que accedí a entrar. En su interior encontramos una habitación más pequeña, con unos cuantos barriles distribuidos, un tipo de envase el cual agarré, y una mesa donde se encontraba la única fuente de luz, una lámpara. Salí de la habitación y decidí subir las escaleras. El faro estaba muy oscuro, así que apenas si podía ver por dónde estaba caminando. Arriba del todo encontré una palanca, y me mantuve girándola. Esto me permitió elevar unos costales que se encontraban en la parte inferior, y con ello dar movimiento al faro. Aunque bueno, faltaba lo esencial, encenderlo. Mientras exploraba el faro para encontrar una forma de encenderlo, me percaté de que el faro en sí estaba bastante descuidado. La infraestructura estaba sucia, oxidada, los cristales estaban rotos, era como si estuviera abandonado. Al poco tiempo encontré una sección para interactuar, posiblemente la zona para vertir el combustible y prenderlo, y fue ahí donde recordé los barriles que encontré en el cuarto de abajo, así que descendí para rellenarlos con el envase. Antes de regresar al faro vi que había una trampilla, así que decidí explorarla. Subí las escaleras, no sabía realmente qué era la cosa que encontré en el sótano, quizá alguna alucinación o un reflejo mío. Vertí el combustible en el faro y finalmente conseguí prenderlo. Era extraño, porque realmente es en este punto cuando descubres que estás completamente solo, en una isla, con nada alrededor. Y si bien logramos encender el faro, algo más ocurriría esa misma noche. A la mañana siguiente, el lanchero menciona que el anterior guardia había desaparecido, y ahora está trayendo uno nuevo, o sea, nosotros. ¿Quizá tenga algo que ver aquella figura que vimos esa noche? Bueno, este será el inicio de una historia bizarra. En la mañana el lanchero guió al nuevo guardia, que ahora somos nosotros. Él menciona que hace tiempo que no saben de él, lo más seguro es que haya huido en un bote. Ahora mismo no hay nadie más en la isla, y es por eso que estamos aquí. Explica que nuestro trabajo consiste en encender el faro al anochecer, y mantenerla encendida hasta que salga el sol, además de mantener el área limpia, sobre todo el lente o los cristales que cubren el faro. Ahora mismo el establecimiento está buscando un asistente para nosotros, pero por ahora estaremos solos. El lanchero regresará dentro de una semana, y por último nos dice que no perdamos la cabeza, ya que muchas personas suelen volverse locas después de estar completamente solas. Una vez arribamos el muelle, el lanchero se marcha, y vemos la isla, el lugar donde estaremos los próximos días. Era un día nublado, y con bastante viento. Lo primero que encontré fue una pequeña zona donde había un bote, por si era necesario escapar quizás. Realmente la isla no tiene más allá que unos cuantos arbustos y alguna que otra estructura abandonada. Era curioso porque se puede sentir esa sensación de que estamos completamente solos. A medio camino encontré un almacén de costales y un cobertizo, que al entrar pues no vi nada, pero me imagino que las herramientas que están aquí nos servirán para después. Y finalmente llegué a la casa, donde pasaría los siguientes días. Era realmente pequeña, una recámara con 2 camas, una ventana y un cofre en particular que no podía abrir. Al parecer necesitaba insertar 4 objetos para abrirla. Cuando desempaqué mi maleta vi que tenía un tipo de piedra con una figura de un faro tallada. Recogí unas llaves del escritorio y me miré al espejo, y no había mucho que decir. Más allá del cuarto, la casa tiene una pequeña cocina con algunos recursos y utensilios básicos. Algo de lo que me percaté es que podía tomar la escoba y limpiar un tipo de mancha negra que estaba en el suelo, quizás lodo o algo por el estilo. En este punto ya estaba oscureciendo, era hora de hacer mi trabajo, así que me dirigí al faro, y con la escasa luz del ambiente accedí. En el interior me encontré con la lámpara que dejó el guardia anterior, pero curiosamente ahora no podía acceder al sótano, estaba bloqueado de alguna manera, y más allá de esto no encontraba el envase para llevarme el combustible,
así que subí las escaleras para buscarlo. Por un momento creí ver algo, pero bueno, no le tomé importancia. Cuando llegué le di vueltas a la palanca, y más arriba encontré el envase, justo donde el guardia anterior había desaparecido. Así que volví a bajar, lo llené de combustible, subí y lo vertí en el faro. La noche era oscura. El faro era lo único que iluminaba por unos instantes. Aunque esa misma noche descubriríamos que algo más estaba con nosotros. A la mañana siguiente, lo primero que vi al despertar era que todo el suelo de mi casa estaba cubierto por esas manchas negras. Supuse que quizás se trataba de lodo, aunque era extraño que la noche anterior no estaba lloviendo como para llegar con los zapatos embarrados. Así que tomé la escoba y limpié todo el piso. Cuando terminé, agarré mis cosas y salí de la casa. El clima seguía estando nublado, y para el día de hoy ahí ven algunos objetivos, como encontrar las piedras faltantes para abrir el cofre, que desde ahora les diremos runas, y aparte investigar la cosa que movió la lancha la noche anterior. Aproveché que había unas cuantas palomas en el cobertizo para echarlas a la verga. Entré al cobertizo, ya que si recuerdan la vez anterior no teníamos ninguna lámpara como para poder ver, y pues no habían muchas cosas interesantes. Un par de clavos, una soga, una pala, tablas y poco más. Así que fui directo a explorar la costa, para averiguar qué era esa cosa de anoche, y esto es lo que encontré. Esas manchas negras estaban esparcidas por todas partes. ¿Acaso esta sustancia estaba relacionada con la cosa que estaba aquí? Entre las manchas encontré una runa. Esta tenía tallado un ojo. Regresé a la casa y coloqué la segunda runa. Tenía curiosidad por lo que pudiera estar en su interior. A estas alturas no estaba muy seguro de qué tenía que hacer, así que estuve explorando el resto de la isla, y no encontré nada. Así que me adentré al faro, rellené el envase de combustible y tras explorarlo un poco me encontré con esto. Había una manta en el suelo. Cuando subí al faro, descubrí que todas las ventanas estaban repletas de esas manchas negras. Recordé que el lanchero me indicó que debía mantener limpio el lente, o sea, las ventanas, así que salí a limpiarlas. Una vez que terminé de limpiarlo todo, ya había oscurecido, así que era hora de prender el faro. Aunque algo extraño ocurriría. Cuando quise girar la palanca, me percaté de que las cuerdas que sujetaban los costales habían sido cortadas, lo cual es algo raro. Mientras descendí las escaleras para averiguar qué es lo que había pasado, vi que las paredes estaban cubiertas de la misma sustancia oscura. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Estaba claro que había alguien más conmigo, quizá aquella figura que desapareció el guardia anterior. Cuando descendí no vi ningún rastro de los costales, ni siquiera de la cuerda. Alguien se los había llevado. Subí una vez más para vertir el combustible en el faro. Ahora tenía que conseguir los costales y la cuerda, los cuales habíamos visto anteriormente en el cobertizo. Así que salí del faro y me dirigí por las cosas, aunque algo pasó por mi cabeza en ese instante. Esa cosa se había llevado los objetos para hacer funcionar el faro, quizá con el objetivo de tener que ir a por ellos. ¿Y si me estaba tendiendo una trampa? Bien, ya teníamos la cuerda, pero aún hacen falta los 3 costales. El juego no me permitía cargar con más allá de uno, así que tenía que darme un par de vueltas. Lo que sí es que mientras pasaba todo esto sentí una sensación de que algo me estaba observando, como si en cualquier momento estuviera por ocurrir algo más. Dejé el primer costal y me regresé a por el segundo. Y bien, ahora solamente faltaba uno, pero cuando salí del faro mi perspectiva cambió. Aquella cosa me estaba persiguiendo. Podía verme a través de sus ojos. ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Dónde podría ocultarme? Alcancé a entrar al cobertizo antes de que me atrapara. En este punto no quería dejar el cobertizo, pero después de esperar un poco decidí salir. Al parecer ya no había nada, así que tomé el tercer costal y lo puse. Las paredes estaban casi invadidas de esa extraña sustancia. En este punto solo quería prender el faro e irme. Aunque algo más ocurriría esa misma noche. Por alguna razón me sentía mareado. Quizá aquel monstruo era una alucinación mía. Recuerdo haber escuchado al lanchero mencionar que intentara no perder la cabeza. Estar solo puede volver locas a las personas, pero ¿acaso 2 días eran suficientes para enloquecer?
Un tipo de moscos empezaban a acumularse en los ventanales. Esto era algo que no había pasado antes. De un momento a otro el faro se fundió, y gracias a esto los moscos se fueron. Pues al parecer ya era todo por esta noche. Al día siguiente una tormenta estaría presente. Tomé mi lámpara y me dirigí a la cocina. Esas manchas negras estaban nuevamente por el piso, así que las limpié. A estas alturas no estaba seguro si lo que había ocurrido el día anterior eran alucinaciones mías, aunque con los eventos de noche me di cuenta de algo. Esa vez que los moscos se amontonaron sobre los ventanales fue donde los rompieron, ya que cuando llegamos a la isla estaban en perfecto estado. Y si recordamos el inicio del juego, los ventanales ya estaban rotos, lo que quiere decir que nosotros somos el guardia que desaparece al principio del juego. Al parecer es un bucle que se repite. Contratan a un guardia, este se vuelve loco cuanto más tiempo pasa y al final simplemente desaparece. Esto podría explicar los eventos que han estado ocurriendo, pero mientras tanto, en medio de una tormenta, me adentré al cobertizo. Y por alguna razón ahora podía interactuar con la pala, así que la tomé. No estaba seguro de lo que tenía que hacer, seguramente cavar en una zona, así que estuve merodeando por la isla, hasta que detrás de una carreta abandonada encontré un montículo de tierra. No había nada, así que seguí buscando. Estuve escarbando en todos los montículos de tierra que me encontraba, aunque curiosamente habían unos con unos cadáveres de palomas. Estuve escarbando hasta que me dirigí a la otra parte de la isla, y aquí fue donde ocurrió de nuevo. Y bueno, en esta parte murió un montón de veces, así que vamos a omitirlo. Por suerte conseguí escapar del monstruo. Se me hacía una locura que a esas alturas no hubiera muerto ni una sola vez. Me dirigí a la parte trasera del faro, y me encontré con esto. Conseguí una tercera runa, así que la puse en el cofre. Y bueno, ahora solamente queda encontrar una más. Estaba ansioso por saber lo que había ahí dentro, pero al mismo tiempo me ponía un poco nervioso. Había estado encontrando una runa por día, y hasta el momento solo queda encontrar una. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Será el día en el que desapareceré? ¿O me habré fugado en un bote tal como el lanchero mencionó con el guardia anterior? Por alguna razón sentí una presión en el pecho, una sensación de que el tiempo se estaba agotando, pero ahora tenía que preocuparme por saber qué es lo que había al otro lado, el lado misterioso de la isla. Cabe decir que mientras iba de camino al otro lado, me encontré con este papel arrugado de una pala enfrente del faro, quizás alguna pista de lo que debía hacer. Cuando llegué al otro lado vi una zona para escarbar, así que agarré mi pala y cavé. Encontré el envase y las llaves del faro, pero ¿qué es lo que hacían aquí? Ya estaba oscureciendo, así que era hora de encender el faro. Rellené el envase, le di vueltas a la palanca y vertí el combustible, pero algo cambió esa noche. A diferencia de las otras, ahora me mantuvo en el faro, como si aún quedara algo más por hacer. Ahí fue cuando me percaté que los costales ya estaban hasta abajo del todo, lo cual era extraño, porque hace unos instantes los elevé al girar la palanca, así que volví a subirlos. El faro ya estaba listo, pero al cabo de unos momentos este se apagó. Bajé nuevamente para rellenar el envase, solo que ahora me encontraría con el cuarto manchado por esa extraña sustancia. ¿Será acaso otra alucinación? ¿O es que realmente esto está pasando? Subí una vez más y vertí el combustible. El faro volvió a apagarse. Bajé a ver lo que estaba ocurriendo, cuando mi lámpara igualmente se esfumó. Estaba en completa oscuridad. Y al entrar al cuarto, escuché esto. Alguien estaba abajo, en el sótano. Todos los barriles se encontraban en el sótano. Alguien se los había llevado. Tomé el combustible y me fui lo más rápido posible.
Al día siguiente algo le pasó a la casa. La figura de un hombre se apareció en mi ventana, quizá el mismo que encontramos en el sótano al principio del juego, pero aún más extraño, algo había roto mi tejado. Recogí todo el desvergue que había. En este momento ya no estaba seguro si eran alucinaciones mías o realmente algo me estaba siguiendo. Hasta el momento sabemos la existencia de dos entidades. La figura que se aparece de vez en cuando, que por cierto tiene aspecto de guardia, así que posiblemente es el alma de algún guardia desaparecido. Y de aquel monstruo cuyo aspecto desconocemos, ya que por alguna razón siempre que somos perseguidos vemos a través de sus ojos, como si fuéramos nosotros mismos acechándonos. Pero eso no explica el por qué la cuerda y los costales desaparecieron, que los barriles hayan sido llevados hasta el sótano, esas extrañas manchas negras, y que mi techo haya colapsado. Así que bueno, hoy podrá ser el último día. Mientras tanto tomé una sopa y me dispuse a reparar el tejado. Una vez que terminé de recoger la cocina me dirigí al cobertizo. Ahora el clima estaba mucho más nublado que otros días y estaba en completo silencio. Una vez estando en el cobertizo tomé todo lo que necesitaba. Coloqué la escalera, subí al tejado y bueno, en pocas palabras estuve reparando el techo durante las siguientes horas, hasta que anocheció. Aún me faltaba encontrar la cuarta runa. Me preguntaba dónde podría estar. Ya estaba oscureciendo, así que me dirigí al faro para encenderlo. Y curiosamente el juego no me lo permitió. Aún no era el momento. Estuve rondando por el mapa varios minutos hasta que por alguna razón entré a mi casa y encontré la cuarta runa justo debajo de donde había colapsado el techo. Una escopeta y 2 cartuchos, era lo que estaba dentro del cofre. El juego no me lo había dicho tal cual, pero cuando te dan un arma es porque seguramente tendrás que enfrentarte con algo más adelante. Ya era completamente de noche, así que me dirigí hasta el faro, rellené el envase de combustible, giré la palanca y encendí el faro. Esa figura volvió a aparecer, por unos instantes. Estaba preparado, tenía una escopeta y una sopa. Cuando intenté irme del faro, me percaté de que alguien había tomado las llaves de mi bolsillo, y cuando accedí al cuarto vi esto. Así es, esa cosa se los llevó, así que bajé al sótano. Al despertar me encontraba en una cueva, sobre una pila de cráneos. Un poco más adelante encontré mi lámpara, así que la tomé y seguí explorando el lugar. Mientras más me adentraba descubrí que estaba en las ruinas de un antiguo calabozo o algo del estilo. Las paredes estaban manchadas con un tono ciertamente rojizo. Finalmente llegué a una sección donde tomé un tipo de bloque de carne. No estoy seguro de lo que sea, pero lo siguiente que vi es que podía girar una palanca, la cual elevó un gancho y coloqué la carne en él. Esto me permitió desbloquear un pasillo nuevo, donde encontré un tipo de estatua, con una daga en particular. Ahora parecía estar en un recuerdo. Múltiples botellas estaban a mi alrededor, como si estuviera borracho. El clima por primera vez era cálido, evocaba una sensación de tranquilidad. Cuando subí a la isla me di cuenta de que habían más construcciones. Al parecer había toda una civilización en esta isla. Cuando me adentré a mi casa vi que las cosas estaban en lugares diferentes. ¿Qué era este lugar? ¿Un recuerdo? ¿O quizá la visión de otra persona? Tomé las llaves del faro, a final de cuentas seguía siendo un guardia. Alguien llamó a mi puerta, y cuando salí vi a una persona. Esta me dijo que ya estaba oscureciendo y el faro aún estaba apagado e inmóvil.
Además pregunta que dónde ha ido el nuevo guardia. Al parecer nosotros somos el nuevo guardia, uno de hace unos cuantos años atrás, y tenemos un problema con el alcohol, ya que hay botellas en todas partes donde estamos. Así que fui al faro, tomé mi lámpara y salí de aquel sueño. Quizás se trataba de una visión, la visión de la estatua. Seguí explorando. Mientras más avanzaba el lugar se hacía más grande, hasta que llegué a este punto. Cientos de carnes ancladas estaban descendiendo. Me adentré al edificio, y en el centro vi un tipo de gusano carnoso del cual desprendía esa sustancia negra que hemos visto antes. Por el aspecto de la zona parecía ser un tipo de ritual, así que fui al edificio de al lado, donde encontré una daga. Esta daga estaba manchada de sangre. Lo siguiente que hice es ir al edificio del otro lado, donde encontré esto. Con la daga le extraje un pedazo de carne. Era una persona que había sido sacrificada. Tomé el trozo de carne y se lo di al gusano. Este me dio acceso a una sección nueva, donde estaba otra estatua, con una daga. Ahora la visión me llevó hasta la punta del faro, donde encontré más botellas. El juego me mostró a los aldeanos velando a alguien, aunque habrían más tumbas alrededor. Así que avancé hasta ellos, y ahí fue cuando lo vi. ¿Qué era lo que el juego me quería decir? ¿Por qué la gente de esta aldea estaba muriendo? ¿Y quién era la persona que yacía en el ataúd? Detrás mío estaba un hombre, que me dijo lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En el muelle encontré a otro hombre, el cual mencionó esto: no pierdas la cabeza por la soledad. Quien sacrifique a cualquier dios salvo al Señor, será completamente destruido. Estar en esta visión solo me mostraba algo claro. La gente de la aldea estaba devastada. Algo estaba ocurriendo en esta isla que los hacía perecer a todos. Al final regresé, solo que ahora no estaba solo. Tras avanzar por los pasillos y las múltiples torres que se encontraban, encontré una estatua, donde encontré una runa. El monstruo había vuelto. Corrí pasando de una torre a otra. No lograba ver al monstruo, pero pude escucharlo. Y al cabo de un tiempo encontré otra estatua, donde pude tomar una segunda runa. Una cosa que me di cuenta es que estas runas tenían las mismas figuras talladas que las otras, y si en total eran 4, eso quiere decir que aún tengo que encontrar otras 2, y todo esto sin que el monstruo me atrape. Oh mames, ¿qué es esa mierda, güey? No podía avanzar, apenas salí de mi escondite el monstruo me perseguía, y después recordé que literalmente tenía una escopeta, así que ¿por qué no matarlo? Al final encontré una sala donde 4 carnes estaban ancladas, cada una con un espacio para colocar las runas. De momento tenía 3, así que solamente me quedaba encontrar una. Al poco tiempo encontré la última runa. Esta abrió una puerta por la cual pude huir. Ahora estaba en otra visión. Me encontraba en la parte más alta del faro, rodeado de varias botellas. Terminé ebrio, no sabía qué hacer, así que bajé las escaleras y fui al cuarto, donde caí inconscientemente. No estoy completamente seguro si estos son recuerdos o son visiones de otra persona, porque ahora no me había acercado a ninguna estatua como para poder ver sus recuerdos. Seguí avanzando por un largo pasillo. En este punto comenzaba a cuestionarme si todo esto seguía siendo un lugar físico o en cambio era una parte de mi mente. A lo mejor ya había perdido la cabeza desde mucho antes. El pasillo condujo a una palanca, la cual estuve girando. Esta hizo que la plataforma descendiera y salieran demasiados moscos. Y al final llegué a lo que sería la batalla final con el monstruo. El lugar se oscureció, al punto de apenas poder ver al monstruo. Esta fue la parte más difícil, pero esquivando sus ataques y no perdiéndolo de vista fue como después de múltiples disparos conseguí eliminarlo. Fui llevado al templo, aquel donde en las visiones aún existía. El cielo estaba rojo, el ambiente se prestaba de forma hostil. Enfrente mío estaba una de esas carnes. Esta me dio la bienvenida al templo, el templo del olvido, y nos dice un par de cosas extrañas y confusas. Digamos que todo esto es parte de mi mente, una parte que una vez concluye se olvida y vuelve a empezar, siendo un bucle infinito, rodeado de culpa, arrepentimiento y una larga lucha por tratar de evitar lo que pasó. Y la única forma de romper este bucle es ser consciente de él, y actuar de forma diferente. Esta carne menciona que recuerde lo que soy, que fue lo que le sucedió a mi hijo, y el arrepentimiento llegará.
Hemos visto en múltiples visiones que el guardia tiene un problema con el alcohol, perdiendo la conciencia en varias ocasiones. Además, el juego nos mostró una tumba en específico, cuyo ataúd abrimos, pero no conseguimos ver quién yacía ahí dentro. Quizá era el recuerdo de nuestro hijo, que para este punto el guardia ya no podía recordar, y es posible que esto haya pasado tras haber perdido la cabeza por el alcohol y acabar con la vida de nuestro hijo. Pero eso no explica por qué hubo tantas muertes en el pueblo como para terminar completamente deshabitado, ni por qué desaparecen los guardias que están a cargo del faro. Aún hay algo por descubrir, una cosa que aún no hemos visto, y que no encontraremos en este templo, así que regresé a casa. Al día siguiente regresé el arma en el cofre, solo que después de esto descubriríamos algo más. El rostro del primer guardia. El primer guardia fue quien asesinó a las personas de la aldea, pero ¿por qué hizo esto? ¿Qué tiene que ver con la muerte de su hijo? ¿Y qué tenemos que ver nosotros como un nuevo guardia que solamente hacía su trabajo? Bueno, por esto habría que actuar de forma diferente. Un nuevo guardia llegó a la isla después de que el anterior desapareciera misteriosamente. Algo que no nos ha contado el lanchero es que esto no es algo que haya ocurrido una sola vez, sino que es un patrón que constantemente se repite. Como guardia haríamos todos los trabajos, limpiar el faro y encenderlo cada noche, aunque ciertos eventos ocurrirían cada noche, y estos únicamente se acrecentarían cuantos más días pasamos en la isla. ¿Quizá estamos volviéndonos locos? Pues no del todo. La noche del día 4, una vez que teníamos la escopeta en nuestras manos, decidimos bajar al sótano y enfrentar esa cosa que nos ha estado acechando en todo el juego. Pero caemos por un agujero. Ahora, después de explorar todos estos lugares y sumergirnos en las visiones del primer guardia, somos llevados hasta un lugar donde finalmente nos enfrentamos a este monstruo. Pero aquí es donde algo cambia, y en lugar de matarlo, decidimos aventarnos por el agujero de donde salió. Ahora somos el lanchero, quien dejó al nuevo guardia el primer día. De pronto somos llevados a un recuerdo del lanchero. En estos tiempos la aldea estaba asustada, seres queridos y familiares eran encontrados sin vida cada día. Todos estaban aterrados, escondidos en sus casas. Estos recuerdos atormentaban al lanchero, pero por otra parte, también tomaban el control de su mente. Aquella noche todos estaban aterrados, y el guardia estaría buscando a su hijo, que para estas alturas ya estaba muerto, aunque él no lo recordaba. Ahora estaba en un recuerdo, uno que transcurre antes de la tragedia de esa noche. Me acerqué al pueblo furioso, tratando de obtener respuestas, hasta que alguien golpeó mi cabeza. Regresamos la noche del primer día, solo que ahora no era el guardia, sino el lanchero, y yo fui esa cosa que partió la lancha aquella noche. Por alguna razón estaba tosiendo, quizás estaba enfermo. Caminé hasta la casa, el guardia aún se encontraba en el faro, y cuando entré a la casa ocurrió esto.
había convertido en el monstruo, y ahora estaba caminando por las paredes del faro, hasta que llegué a la palanca, e hice esto. Yo fui quien cortó la cuerda, y no solo eso, cada vez que avanzaba dejaba rastros de esas manchas negras, pero también fui quien se llevó los costales, quien persiguió al jugador esa noche en el sótano, la vez que salí del faro y apenas pude ocultarme en el cobertizo. Todo este tiempo fue el lanchero, esas figuras que ocasionalmente veíamos era él, observándonos, todo el tiempo. Pero aún hay más, nos muestran cómo él fue quien acabó con cada uno de los nuevos guardias que iban llegando. Aquellos montículos de tierra no eran solo eso, sino que cada uno representa una tumba en el lugar donde fue asesinado dicho guardia. Y por cada muerte, el juego va soltando fragmentos de una cita bíblica, el engaño de los hermanos a Jacob. Esto cuenta que unas personas tomaron la túnica de Joseph, degollaron a un cabrito y la tiñeron de su misma sangre. Esta túnica se la llevaron al padre de Joseph, montando una historia sobre que su hijo había sido devorado, lo que construyó una realidad en el padre a partir de pruebas manipuladas, porque el relato original dice que Joseph había sido vendido o asesinado por estas personas. En pocas palabras, este texto hace referencia a cómo el lanchero construyó una realidad a partir del evento que cambió su vida, la muerte de su hijo, creando un monstruo en su mente para decir que él fue quien se lo llevó. Así que básicamente el monstruo que vemos es esa parte de arrepentimiento y culpa del lanchero, el cual además atormentó a las personas del pueblo, como si una bestia estuviera acabando con ellos, cuando todo este tiempo era el mismo lanchero. Digamos que en su intento por vengar la muerte de su hijo, el monstruo que construyó tomaba control de su mente, acabando con más personas, al punto de que esa noche, donde todos estaban aterrorizados y él buscando a su hijo que ya estaba muerto, decidiría acabar con todos. Pero ¿qué ganaba él con matar a todas estas personas? Bueno, esto es algo que descubriremos después. Tras seguir avanzando entre las memorias, llegamos al presente, al lugar donde el guardia o el lanchero se enfrentarían. Solo que en esta realidad alterna nosotros tenemos el objetivo de matar al guardia, y esto no acaba hasta que lo consigamos. Somos llevados al templo del olvido, que digamos es la parte final de cada bucle. Así que una vez más, el ciclo vuelve a repetirse. Este es el momento donde el padre acaba con su hijo. La historia de No One Lives Under the Lighthouse es confusa. Los eventos no transcurren en orden cronológico. Basta con fijarse en pocos detalles como cristales rotos, objetos que están en otro sitio o conversaciones para darse cuenta de qué en tiempo nos encontramos. La historia toma lugar cuando el primer guardia es controlado por una fuerte adicción al alcohol. Esto lo sabemos por las múltiples botellas que lo rodean. Un día, él acaba con su hijo, pero él no está consciente de que él fue quien lo mató. Este evento lo traumatizó a un punto donde no puede admitir lo que hizo, por lo que construye una realidad a partir de eventos manipulados para mentirse a él y a toda la gente del pueblo con que una bestia se lo ha llevado. Y a ver, el juego no lo dice tal cual, pero podemos especular que el primer guardia en su intento por traer a su hijo de nuevo, recurrió a ciertos procesos poco éticos, como el tema de la brujería y pactos con el diablo, ya que en un momento somos nosotros mismos los que sacrificamos al guardia anterior. Así que es posible que el primer guardia estuviera matando a las demás personas de la aldea para tratar de regresar a la vida a su hijo, aunque tanto el guardia como las personas de la aldea piensan que se trata de una bestia. Así es como múltiples asesinatos ocurrirían en el pueblo, un entierro tras otro,
hasta llegar a un punto donde las personas están aterradas, temen a salir de casa, mientras que sospechan del guardia. Es decir, es una persona con fuertes problemas de alcohol, falta de compromiso con su trabajo, y momentos en los que llega a ser una persona violenta, por lo que un día las personas del pueblo decidirían atacarlo por la espalda, y básicamente tratar de hacerlo entrar en razón. Pero ya era demasiado tarde. La realidad de que una bestia se había llevado a su hijo estaba adherida en su mente, y una noche, la bestia tomó control de su mente, así acabando con toda la aldea. Desde entonces únicamente mandan a un solo guardia para mantener el faro en funcionamiento. Quizás en este punto el primer guardia optó por una entidad distinta, ahora siendo el lanchero, trayendo una presa nueva para sacrificarla. Así es como cada guardia que llega termina desapareciendo. Ahora, podemos decir que el hecho de que se convierta en un monstruo termina siendo literal en los últimos días, ya que los rastros de esa sustancia negra y los avistamientos de la misma estarían presentes hasta para el nuevo guardia, el que controlamos nosotros, el cual no tiene nada que ver con la mente del lanchero, así que tanto el lugar como el monstruo será el resultado de hacer pactos con el diablo y esas cosas. El juego tiene varios finales. En uno de ellos huimos del monstruo, donde simplemente muere el nuevo guardia y el bucle continúa. Otro donde sí conseguimos matar al monstruo, cosa que hace que el bucle se rompa, pero al no poder hacer nada más, terminamos muriendo en este lugar también. Y otro final que es más desconocido, pero es donde se consigue hacer entrar en razón al lanchero y digamos que es la forma de romper el bucle sin que nadie más muera. Este último final se consigue haciendo todo lo contrario a lo que el juego te pide que hagas, así que es un poco dolor de huevos. Esta es la teoría que tengo sobre la historia de este juego. Realmente puede interpretarse de muchas maneras, así que ya depende de cada uno el cómo lo ve. Si te gustó este video y te gustaría que exploremos otros juegos extraños, puedes dejarlos en los comentarios. Este es un canal nuevo, así que si te gustó este video te recomiendo que veas este de aquí.